Boreal Televisión presenta. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa Panorama Internacional. Quien le estará acompañando esta hora de noticia, información y entrevista, su servidor Danilo González Giral. Quiero invitarlos a que nos sintonicen a través de las pantallas de Boreal Televisión para toda la República Dominicana y para el resto del mundo a través de nuestra página web www.borealtelevisión.com. En transmisión en vivo usted va a poder disfrutar de este programa y de toda la programación que tiene Boreal Televisión destinada para todos ustedes. A que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @BorealTeleHD, las cuentas de nuestra casa, la de nuestro programa, @Panorama Internacional RD y mis cuentas personales, @DaniloG-Medios. Hoy tendremos un programa dedicado a las elecciones en Argentina. Vamos a estar profundizando acerca de estas elecciones, el cambio de gobierno de Mauricio Macri, le entrega el poder a Alberto Fernández, las consecuencias que pueda tener el cambio de poder de Mauricio Macri a Alberto Fernández para América Latina. También vamos a estar tocando las elecciones regionales en Colombia. El gran perdedor fue Álvaro Uribe e Iván Duque, y vamos también a estar indagando acerca de las protestas que se están dando en Bolivia. La oposición, liderada por Carlos Mesa, no reconoce la votación y ellos piden que se repitan las elecciones en este país. Esto y mucho más vamos a estar profundizando en el próximo bloque con nuestros invitados. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa y ya venimos con más de su programa Panorama Internacional. En Bolivia estamos empezando una crisis que el día de mañana nosotros no vamos a poder ni siquiera escapar. Nos quieren asesinar. Somos jóvenes que estamos estudiando, efectivamente sí, pero ¿de qué nos va a servir estudiar si el día de mañana no vamos a tener un título universitario, si el día de mañana ni siquiera nos pueden dar trabajo? Si algo sucede con los pobladores en estas horas, es por culpa del candidato perdedor, que no acepta su derrota. Él es el culpable de la violencia. Él ha convocado a enfrentar y a desconocer el voto popular. Me acusa de generar violencia, mintiendo descaradamente. Debo decirle, aquí estoy, o voy preso o voy a la presidencia. Ya estamos de regreso con más de su programa Panorama Internacional. Hoy conversando acerca de las elecciones presidenciales en Argentina y las elecciones regionales en Colombia. Pero antes de seguir con nuestro programa, quiero invitarlos a que nos sintonicen a través de las pantallas de Boreal Televisión Voz Dominicana y a través de nuestra página web www.borealtelevisión.com. Usted se va a ir a transmisión en vivo y va a poder disfrutar de este programa y de toda la programación que tiene Boreal Televisión para todos ustedes. También a que nos sigan a través de las redes sociales, la de nuestra casa, @BorealTeleHD, la de nuestro programa, @Panorama Internacional RD, y la de mis cuentas personales, @DaniloG-Medios. Vamos a conocer las noticias más importantes que ocurrieron esta última semana en el mundo. Alberto Fernández gana las elecciones en Argentina y Mauricio Macri pierde la reelección. Protestas y represión en Bolivia. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprueba iniciar el juicio político a Donald Trump. Gobierno de México ha revelado este miércoles un video al momento de la captura fallida del hijo del Chapo Guzmán.
Renuncia Saad Hariri, primer ministro del Líbano, tras 2 semanas de protestas. Alberto Fernández obtuvo más del 48% de los votos, mientras que Mauricio Macri sumó 40%. El reglamento electoral argentino establece que el candidato que obtenga más del 45% en primera vuelta gana los comicios. Macri, en fórmula con Miguel Ángel Pichetto, hizo una mejor elección que en las primarias de agosto, que dieron una diferencia de 17%. El gobierno volvió a manos de la gente, dijo Fernández en la noche del domingo, desde el búnker del Frente de Todos ante cientos de personas que celebraban la victoria. Unos minutos antes, Macri reconoció la derrota y afirmó que será una transición ordenada. El gobierno de Morales insistió que se compromete a aceptar lo que resuelva la OEA e incluso ir a una segunda vuelta con el opositor Carlos Mesa si se confirma alguna irregularidad. Pero Mesa expresó a los medios su rechazo a los términos de la auditoría por haber sido pactados unilateralmente y sin consultar cuáles eran sus condiciones, principalmente desconocer los resultados del cómputo realizado por el TCE y la necesaria participación de representantes de la sociedad civil, dijo Mesa. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado este jueves por primera vez en el proceso de destitución, el juicio político a Donald Trump. Si los votos se mantienen tal y como se han producido, este será recusado antes de las elecciones que se celebrarán dentro de un año. Los demócratas han votado todos menos 2 a favor de reprobar a Trump. El resultado de la primera resolución del juicio político votado este jueves en el Capitolio es de 232 a favor del sí y 196 a favor del no, con 4 diputados que no han votado. Los demócratas que se oponen a recusar a Trump son Colin Patterson de Minnesota y Jeff Drew de New Jersey. La mayor caza de brujas de la historia de América, ha dicho en la red social Twitter en el presidente Donald Trump, segundo después de que se conociera el voto final en el Capitolio. El gobierno de México ha revelado este miércoles los detalles del operativo fracasado que buscó la captura de Ovidio Guzmán López, uno de los líderes del cartel de Sinaloa e hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. En un ejercicio de transparencia sin precedentes en los tiempos de la guerra contra el narcotráfico, el secretario de Defensa, el general Crescencio Sandoval, relató el minuto a minuto que llevó el Estado mexicano a encajar una dolorosa derrota propinada por una de las bandas criminales más poderosas del país. El operativo fue calificado como un tropiezo táctico y una acción precipitada por Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de las revelaciones han sido el video del momento de la captura de Guzmán, que después fue liberado, en el que se le ve hablando por teléfono pidiendo que cesen los ataques contra las Fuerzas Armadas. Ya paren todo, no quiero más desmadre. El primer ministro del Líbano, Hariri, dijo que la situación del Líbano se encontraba en un punto muerto y que necesitaba de un choque para salir de la crisis. Las protestas comenzaron en contra de los planes ya cancelados de cobrar impuestos por las llamadas realizadas en WhatsApp, pero después se tornaron en contra de la corrupción política y la crisis económica. Una crisis que se evidencia, por ejemplo, en el nivel de deuda en el Líbano, uno de los más altos del mundo. En un discurso televisivo, Al-Hariri dijo que presentaría su renuncia ante el presidente de gobierno Michel Aoun. Estas fueron las noticias más importantes que ocurrieron esta última semana en el mundo, aquí en Panorama Internacional. Ahora vamos a hacer un contacto directo desde Lima, Perú, con nuestro corresponsal Jefferson Lozada. Jefferson, cuéntanos. Así es, Danilo, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por el contacto. Desde acá, desde la ciudad de Lima, en Perú, para hacer un repaso de lo que estuvo aconteciendo a nivel político durante toda esta semana. La primera noticia, sí, el plan de gestión entregado por el gobierno del actual presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra. El plan de gestión presentado por él y por el titular del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. Ha sido muy criticado este plan de gestión del venidero año 2020 por 3 principales aspectos. El primero, el aumento de sueldo mínimo que se estará realizando durante el primer trimestre del año 2020. Actualmente el sueldo mínimo en Perú está ubicado en $278 y se estima que se haga un aumento durante el primer trimestre del año 2020. El segundo aspecto, mejorar el tema de los pensionados, el tema de las pensiones. Actualmente ha sido muy criticado también el sistema de pensiones acá en Perú, y el presidente Martín Vizcarra, previendo también lo que ha acontecido
también el vecino país, en Chile específicamente, está haciendo un ajuste en el tema de los pensionados. El otro aspecto también, y no menos importante, es el tema de la salud y del acceso a las medicinas de calidad, incrementando también la producción de fármacos de empresas nacionales, aumentando también la producción de estos fármacos y evidentemente el tema de la salud y de la producción puede incrementar. Estos aspectos han hecho que algunos juristas estén increpando y que estén criticando duramente como populistas estas medidas del plan de gestión del presidente Martín Vizcarra. Luego, durante esta semana también se conoció la noticia de la captura de Edwin Donaire, ex congresista que estaba prófugo de la justicia, tenía ya 6 meses prófugo. El crimen de peculado, que está condenado a 6 años. En el mes de mayo se estuvo conociendo esta noticia, se dio la orden de captura. A partir de ese momento, Edwin Donaire estaba prófugo de la justicia y la noche del pasado miércoles, fue capturado en el norte de la ciudad de Lima. El Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional estuvo tras la pista, tras sus pasos, y fue capturado luego de una llamada de un teléfono público en la que fue registrado y luego se le dio captura y fue puesto a la orden de la justicia, a la orden de la Fiscalía, para cumplir los 6 años de condena. Y ya para finalizar este contacto, hablar de la inscripción de Antauro Humala para las venideras elecciones de enero 2020 con miras a las elecciones del nuevo Congreso. Recordemos que Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, cumple una condena de 19 años de prisión y aún así estuvo inscrito o se inscribió para ser candidato a las venideras elecciones del Congreso. Esto estuvo escrito por el partido Unión por un Perú, o Unión por el Perú. Fue la inscripción de Ollanta Humala, que ha sido muy criticada también y que algunos hablan de que es inviable por el Estado. En este momento cumple condena por 19 años de prisión y la ley orgánica de elecciones, en su artículo 113, habla que no puede ser inscrito ningún personaje político o público que esté privado de libertad o que esté cumpliendo alguna pena en este momento, como lo es el hermano del expresidente Ollanta Humala, Antauro Humala. Y algunos hablan de que también es viable su elección, ya que no está inhabilitado políticamente, que es una figura política que está cumpliendo una condena. Algunos hablan de injusta, pero al no estar inhabilitado políticamente puede inscribirse sin ningún problema. Ahora está en manos del Consejo de Elecciones aceptar o no la inscripción de Antauro Humala para las venideras elecciones de enero en el año 2020. Danilo, de esta manera culminamos este contacto informativo desde acá, desde la ciudad de Lima, agradeciéndoles también por este contacto. Volvemos contigo a los estudios de Boreal Televisión y de tu programa Panorama Internacional. Bueno, era Jefferson Lozada, nuestro corresponsal en Lima, Perú. Ahora vamos a empezar a tocar la información y las noticias que vamos a estar desarrollando durante todo el programa, las elecciones en Argentina y las elecciones regionales en Colombia. Y es que los analistas y los periodistas de este país indican que estas elecciones han sido las más pacíficas en los últimos años, a pesar que el antecedente que hay es bien delicado, ¿no? Fueron asesinados 24 candidatos en elecciones pasadas. Parece haber quedado atrás esa política tradicional partidista para dar paso a esa unión de partidos políticos en torno a algunos candidatos. Bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Qué vamos a encontrar con estas elecciones regionales? ¿Cuáles fueron los grandes derrotados de estas elecciones regionales? Bueno, vamos a tener en nuestro próximo bloque a invitados especialistas en el tema. La Alianza Verde fue el partido, que ganó en Bogotá, Cali y en otras ciudades importantes, gracias a la coalición de otros partidos para poder llegar al poder. Se puede decir que la coalición en Colombia rompió con los partidos tradicionales y se espera de una nueva política en este país. Podemos también hablar de la sorpresa de Daniel Quintero en Medellín, un candidato independiente. No fue con coalición, tampoco en Cartagena, y Santa Marta ganó una mujer. Fueron 2 mujeres las que ganaron en las elecciones regionales en Colombia, en Bogotá y en Santa Marta. También tenemos que hablar de los partidos o los grandes derrotados de esta jornada. Tenemos la FARC, que le ha costado poder llegarle a la población. Quizás el único triunfo que se le puede atribuir es del exguerrillero Guillermo Enrique Torres, quien ganó con más de 21.000 votos en la alcaldía de Turbaco, en Bolívar. Pero esto obviamente lo ganó gracias al apoyo de los partidos Colombia Humana de Gustavo Petro
y Visión Patriótica. Otro perdedor en estas elecciones fue el Partido Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez y del presidente Iván Duque. Se dieron en los municipios más pequeños, pero en las ciudades principales fueron derrotados. ¿Qué giro puede dar estas elecciones en Colombia? O sea, ¿cuál va a ser en los próximos meses, en los próximos años, el futuro de Colombia? Bueno, esto lo vamos a estar indagando, lo vamos a estar profundizando con nuestros invitados del día de hoy. Pero hay que pasar ahora con la noticia argentina para dar este abreboca, ¿no?, del día de hoy, de las informaciones más importantes que ocurrieron esta semana. Las elecciones presidenciales en Argentina. Vemos cómo Mauricio Macri tuvo un repunte de las primarias en agosto, el cual fue derrotado por 17% a las elecciones presidenciales en octubre. Si miramos los números de las primarias, Macri superó los 2,2 millones de votos más que aquella votación y Alberto Fernández solo tuvo 100.000 votos más. Las cuentas dan que Alberto Fernández había llegado a un techo y Mauricio Macri tenía un caudal para crecer, a expensa de una mayor participación que pasó del 76 al 81% y de quitarle votos a los otros candidatos del medio. Pero parte de esos votos fueron a Macri. Se puede decir que Macri fue otro candidato. Esto lo habilita a Macri a sentarse en la mesa de negociación con el futuro oficialismo y ser parte de una reconstrucción de su partido Cambiemos. Para profundizar acerca de este tema, sobre las elecciones en Argentina, tenemos 3 invitados. Ellos son politólogos. Tenemos a Ismael Zapata, Carlos González y Pablo Quintero, que se encuentra en Venezuela. Así que bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso vamos a tenerlos a ellos para que nos profundicen sobre estos temas de las elecciones regionales en Colombia y las elecciones presidenciales en Argentina. Ya regresamos con más de su programa Panorama Internacional. Las agresiones que estaban siendo sujeto el personal militar son lo que se escucha. Yo no sé, sí. ¡Levanta los manos! ¡Sal, Ovidio! ¡Salga! Tranquilo, señora. Muéstrame las manos. Ven, hermano. Enseña tus manos, hermano. Tranquilo, señora. Venga, tranquilo, salga aquí, venga. Tranquilo. Pase, por favor. Vamos los 3, tranquilo. Aquí, señor. Tranquilo. Listo. ¿Dónde aquí tus manos? ¿Traes armas? No, él no tiene nada que ver, oiga. Espérame. Señora, tranquilo. ¿Pero qué pasa? No pasa nada. Pásale. Ya le estoy diciendo. Dile a tu gente que pare todo. Habla a tu gente. Listo, ya. Sí, no va a pasar nada, tranquila. Tranquila, señora. Señora, no pasa nada. Pásale para acá, ayúdame. Sí, no se preocupe, señora. Ayúdeme. No somos delincuentes, señora. Tranquilice, no se preocupe. Estamos bien. Tranquila. Manténla, güey. Mantén. Mantengan ahí. No, señora. Está encima del jefe, güey. Tranquila, Ahí es donde está haciendo la llamada. ¿Cuánto tienes gente adentro? No tengo, son mis hijas, oiga. Diles que paren todo. Ya. Un poquito más de visibilidad. No veo más. Ya no alcanzo a ver más. No, así es. Pásame cinta, güey. Señora, aquí. No puedo. Ya. Ya paren todo, oiga, ya paren todo. Ya me entregué. Ya paren todo. Eso es lo que está estableciendo él en el teléfono. Tranquilo, A mí que me retire. Ya es esto derecho, ¿verdad? Pero ya díganle, pues ya no quiero pedir, ya no quiero que haya desmadre. Ovidio, páralo. Ya no quiero que haya desmadre.
pare, por favor. Compatriotas, hoy Colombia le cumplió a la democracia. Elegimos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales municipales y ediles, personas fundamentales de nuestro engranaje democrático. Son 20.428 colombianos que el 1 de enero de 2020 asumirán la responsabilidad de liderar sus comunidades en todas las regiones de Colombia. Hoy, al tiempo que celebramos la democracia, podemos dar parte de tranquilidad y podemos celebrar que a esta hora, el día de hoy, ha sido el más pacífico del año 2019. Con una alta participación, los colombianos reivindicamos con votos nuestro compromiso por edificar una sociedad más justa, donde todos podamos tener cabida y en donde, a pesar de los desafíos, con resiliencia avanzamos hacia el futuro. Ya estamos de regreso con más de su programa Panorama Internacional. Hoy estamos conversando acerca de las elecciones presidenciales en Argentina y las elecciones regionales en Colombia. Pero antes de continuar, quiero invitarlos a que nos sintonicen a través de las pantallas de Boreal Televisión, Voz Dominicana, y a través de nuestra página web www.borealtelevisión.com. Usted se va a transmisión en vivo y va a poder disfrutar de este programa y de toda la programación que tiene Boreal Televisión destinada para todos ustedes. También a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @BorealTeleHD, @Panorama Internacional RD y @Danilo G Medios, mis cuentas personales. Bueno, le decía que estamos conversando acerca de las elecciones en Colombia y las elecciones presidenciales en Argentina, pero este bloque vamos a ir profundizando acerca de las elecciones en Colombia. Para eso tenemos un contacto desde Venezuela y México con nuestros colaboradores y nuestros invitados. Ellos son Pablo Andrés Quintero, es politólogo, comunicacional y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Pablo, bienvenido a su programa Panorama Internacional. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa, Danilo. Lo decía en el inicio del programa, ¿no? Estas elecciones regionales en Colombia, pareciera que los partidos tradicionales quedaron a un lado y la coalición de partidos políticos se unieron para poder tomar el control o el poder político, ¿no? Se puede decir que la coalición en Colombia rompió con los partidos tradicionales y obviamente, ¿a qué se debe esto? Sí, Danilo, en efecto, las últimas elecciones regionales que vivieron los colombianos la semana pasada definitivamente marca un cambio de época para los colombianos, debido a que, como tú bien lo dices, el Partido Verde marcó una pauta en las principales regiones del país. Se impuso una nueva forma de hacer política en Colombia. Es evidente el rechazo de algunos sectores colombianos a los partidos tradicionales que han venido haciendo vida política en Colombia hace muchísimos años y en las últimas décadas. Por otro lado, observamos que el Partido Verde repuntó no solamente en Bogotá, sino también en otros departamentos importantes. La candidatura de Quintero, la candidatura de la alcaldía de Bogotá forman parte de un cambio, totalmente un cambio de paradigma que no solamente manifiesta el descontento hacia los partidos tradicionales, en este caso el Partido del Centro Democrático y el Partido de la FARC, que son los grandes derrotados en esta contienda electoral. Por otro lado, también es importante destacar que aquellas figuras y aquellas candidaturas neutras o de alguna u otra forma que no se identifican con una tendencia y con otra, que presentan propuestas frescas hacia los colombianos en materia económica, en materia social. De alguna u otra forma, lo que observamos en Colombia es un refrescamiento de la política, una nueva generación preparada, una nueva generación que es capaz de darle soluciones a los colombianos y que de alguna u otra forma no se identifica con un tilde ideológico, político, manchado de mala reputación como muchísimos políticos colombianos que hoy en día vemos que de alguna u otra forma conviven en el sistema político y no han atravesado todavía su despecho político. Hay muchos que ya deberían de retirarse, pero lamentablemente eso le está pasando factura a las bases de los partidos importantes en Colombia porque se mantienen en la palestra y no le dan chance a las nuevas generaciones de políticos emergentes que son hoy en día los que estamos viendo que están haciendo los cambios más importantes, no solamente en Colombia, sino en las últimas elecciones
de América Latina. Aquí un partido como la FARC, que se le ha hecho cuesta arriba poder calar en la población colombiana, el partido del presidente Iván Duque y de Álvaro Uribe Vélez, el Partido Centro Democrático, y el partido de Gustavo Petro, Colombia Humana, fueron los grandes derrotados de esta jornada electoral regional en este país. Vemos que el partido FARC le ha costado poder calar en la población. Vemos cómo el presidente Iván Duque, con su liderazgo, no pudo obtener las principales ciudades en este país. Y vemos también cómo Gustavo Petro, de venir de sacar 8 millones de votos, no pudo llevarlo a estas elecciones regionales. Sí, Danilo, respondiendo a tu pregunta, cuando analizamos los partidos más importantes del sistema político colombiano, en este caso el partido de Petro, el partido de la FARC, el Centro Democrático, nos damos cuenta de alguna u otra forma que las polaridades y los radicalismos ideológicos ya no están calando en el sistema político y en el pensar del colombiano. Las demandas son sumamente altas. Hoy en día nos encontramos con una gran cantidad de problemas que abarcan la política colombiana, no solamente en materia económica, no solamente en materia social, en materia cultural, sino en lo político. El sistema político colombiano se ha basado siempre en la tendencia de dos partidos, pero hoy en día nos encontramos que la población venezolana es multidiversa, encontramos que hay nuevos grupos, hay nuevos segmentos de la población que tienen otras demandas y que de alguna u otra forma se sienten identificados con candidaturas jóvenes, con liderazgos totalmente jóvenes. Cuando observamos prácticamente el partido de la FARC en Colombia, notamos que existe un modo de pensar que no está en concordancia con lo que está pasando hoy en día en América Latina. Recordemos que el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y en este caso el gobierno de Nicolás Maduro ha servido de apoyo para esta plataforma política que realmente no cuenta con el respaldo de todos los colombianos precisamente por su lado guerrillero y por su historia criminal. Por un lado, el partido del Centro Democrático de alguna u otra forma no ha sabido interpretar las demandas sociales de los colombianos, sigue representado por Álvaro Uribe. Eso es un caudillismo que nunca de alguna u otra forma se ha sabido interpretar dentro de los colombianos y que por otro lado a los colombianos no les está gustando la visión caudillista de Álvaro Uribe para el Centro Democrático precisamente porque les ha traído sus desventajas a nivel electoral. Y por otro lado, el partido de Gustavo Petro es evidente que no ha salido muy bien en cuanto a los números en las últimas elecciones, precisamente por una línea discursiva que lo único que ha traído es pobreza para los colombianos y decepciones. Recordemos que el país vecino, que en este caso es Venezuela, está viviendo unas calamidades precisamente por defender una postura ideológica arrimada al socialismo, al comunismo, del cual Petro en muchísimas ocasiones ha defendido el legado del comandante Chávez y el expresidente Hugo Chávez Frías aquí en Venezuela. Por otro lado, recordemos que Gustavo Petro también ha sido vinculado por su participación en la guerrilla colombiana y los colombianos hoy en día no se identifican ni con una postura ni con la otra. Precisamente están apostando a una renovación política, a nuevas generaciones de jóvenes profesionales que de alguna forma quieren servir a Colombia y que de alguna u otra manera tratan de llevar a Colombia por un camino totalmente diferente, alejado de las polaridades políticas. ¿Qué giro puede causar las elecciones regionales con esta votación que se dio, donde fueron apartados los partidos tradicionales? Sí, bueno, en estas últimas elecciones regionales, Danilo, el giro que va a dar Colombia para los próximos años va a ser muy interesante analizar debido a que son más las candidaturas independientes que hoy en día están más en Colombia y aparte de eso hay unos escaños o hay unas participaciones, unas plazas políticas que no están ahorita con el Centro Democrático y con los partidos tradicionales. Recordemos que de alguna u otra forma Colombia se enfrenta no solamente a unas elecciones regionales, sino también a un entorno internacional totalmente conflictivo, como es en el caso de Venezuela, y también de alguna u otra forma se debate la resolución y su participación en la resolución del conflicto en Venezuela con el caso del Tiara. Por otro lado, yo creo que Colombia tiene un gran desafío en los próximos años y es no solamente de alguna u otra forma tratar de los partidos independientes y partidos verdes, en este caso, tratar de definir realmente cuál es la próxima agenda, cuáles son las demandas sociales que aspiran los colombianos y de alguna u otra manera interpretar realmente cuáles son las demandas. Por otro lado, el panorama para Colombia es muy desafiante. Colombia es un país que, si bien Venezuela está involucrada ahorita en una crisis humanitaria, en una crisis político, económica y social, Colombia también tiene un gran desafío y es albergar a muchos venezolanos y eso puede traerle crisis a nivel social y a nivel económico en los próximos años. Hay una crisis en lo que es la frontera. ¿Cuál es la recomendación o qué puede hacer el presidente de Colombia, Iván Duque, para poder revertir estas elecciones?
Sí, Danilo, en efecto, para responder tu pregunta, yo creo que lo importante en este caso no es solamente que pueda hacer Iván Duque, que pueda hacer el Centro Democrático y las fuerzas democráticas colombianas para de alguna u otra forma darle avance en el desarrollo económico, político y social al pueblo colombiano, generarle un poco más de estabilidad, porque recordemos que Colombia, al igual que Venezuela, es un país gran, convulsionado, con una gran cantidad de demandas, con muchísimos problemas, no solamente en lo social, sino también en lo político. Hay una crisis política que todavía se mantiene, de generar coaliciones importantes para definir una vez el conflicto en Venezuela, en Colombia, con respecto a la FARC. Y el gran desafío en este caso de Iván Duque es tratar de darle la cara y sentarse con los sectores menos privilegiados en Colombia. Yo creo que lo más importante es que se ponga del lado de los colombianos y de alguna u otra forma que defienda no solamente la democracia, sino también la libertad y la convivencia, y reconozca ante todo que las posturas y las candidaturas, en este caso del Partido Verde y los partidos independientes, son necesarios, son un clamor de los colombianos. Ya los colombianos no están acostumbrados o están despertando de ese tradicionalismo político en Colombia de dos partidos solamente, dos posturas, dos visiones. Yo creo que hoy en día los colombianos están abriendo los ojos y se están dando cuenta de que los partidos independientes y aquellas candidaturas emergentes que tocan temas de agenda que conectan un poco más con la ciudadanía, con el sentir y con las necesidades, son cada vez más necesarios. Era Pablo Andrés Quintero, consultor político y comunicacional, politólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Agradecido, Pablo, por tu participación en el programa Panorama Internacional. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de su programa Panorama Internacional en el próximo bloque, hablando de las elecciones presidenciales en Argentina. Ya estamos de regreso con más de su programa Panorama Internacional. En este bloque vamos a hablar acerca de las elecciones presidenciales en Argentina. Tenemos como invitado en este bloque y colaborador también del programa Panorama Internacional a Ismail Zapata. Él es politólogo y profesor universitario. Y continúa con nosotros Carlos González, él es politólogo y conferencista, ¿no? Y estamos hablando acerca de lo que ha producido estas elecciones en Argentina, lo que puede generar, cuáles son las consecuencias que pudiera generar para América Latina la victoria de Alberto Fernández. Bienvenido, Ismael. Carlos, nuevamente con nosotros. Gracias a ti, Danilo, por tu invitación. Muchas gracias. Vemos cómo Mauricio Macri tuvo un repunte desde las primarias que fueron en agosto de este año a octubre en las elecciones presidenciales, ¿no? De 17% de diferencia que le había sacado a Alberto Fernández, lo redujo a 7-8 puntos porcentuales. O sea, ¿a qué se debe esto? ¿Qué hizo Mauricio Macri de diferente durante estos 2 meses? ¿Y cuál es el análisis que ustedes les pueden dar? Se quedó corto, bien, se quedó corto en las elecciones, pero tuvo un repunte bastante importante porque en 2 meses pudo reducir hasta 10 puntos de diferencia. Bueno, Danilo, a ciencia cierta, lo que veo muy por encima, claro está, es que antes de las primarias la campaña de Macri se centraba mayormente por medio de las redes sociales. Luego de las primarias hubo un aumento de visitas del mismo Mauricio hacia algunas regiones del país. Esto causó un impacto directo en la población votante. También el aumento, la fuerza y lo frontal de su discurso contra su mayor oponente, Alberto Fernández. Y como te decía, esto causó un impacto y bueno, muchas personas que estaban indecisas en ir a votar terminaron darle su voto y apoyo a Mauricio Macri. Con respecto al crecimiento que tuvo Macri a las elecciones que tuvo lugar ahora poco, te puedo decir lo siguiente. Hay algunas acciones desde el punto de vista estructural. En primer lugar, esas elecciones se polarizó entre lo que es el oficialismo y lo que es el kirchnerismo, y también lo que es el peronismo, que viene justamente a tratar de reconquistar el poder político en Argentina. Esa polarización permitió que los 2 grandes contenedores de votos, que son los 2 grandes candidatos, se llevaran
los votos que tenían los candidatos de menor cuantía. Esos votos se fueron trasladando a esa polarización. Y indudablemente que eso benefició a los dos grandes candidatos. Luego de ello tenemos el problema que Macri resolvió sobre la marcha. Él despersonalizó o estaba despersonalizando el proceso electoral, emitiendo juicio de que el ciudadano era el protagonista y debía realizar los cambios y adquirir los conocimientos para poder él ir a votar o ir a sufragar o escoger la opción que mejor le parezca. Y se hizo mucho cargo de lo que es las redes sociales. Fue las redes sociales que él consideró como una herramienta para poder captar la voluntad del electorado. En el devenir de las cosas y después de las primarias, entendió que esa despersonalización de la campaña electoral no le están dando los resultados que él consideraba. Y emitió una estrategia que visitar 30 provincias en 30 días. Eso le logró tener un contacto directo con los electores e incrementó los votos en las regiones, en el interior del país. Todos conocemos que en Buenos Aires, que es el gran elector por su expresión demográfica, benefició a lo que es el peronismo. Pero Macri aprovechó esa visita que le hizo a las provincias y logró captar mayor cantidad de votos. Hay unos elementos también que algunos analistas y conocedores de la materia electoral del país consideran que el voto blanco benefició también a Macri y los nuevos electores. La tendencia del voto nuevo, de acuerdo a los sondeos que se hizo, permitió que se dirigiera a la candidatura de Macri. De allí los elementos que permiten magnificar y acortar la distancia que había en cantidad de votos con respecto a el resultado de las elecciones primarias y las elecciones generales. En el programa anterior yo hablaba si hay un resurgimiento de la izquierda en nuestra región, ¿no? Con todos los acontecimientos que se viene dando. Lo que hoy sucede en Argentina es lo mismo que está ocurriendo en otras naciones. Y obviamente mi pregunta sería si hay un resurgimiento de la izquierda con acciones y planes organizados desde el Foro de Sao Paulo. Danilo, hay algo que Norberto Bobbio denomina dentro de las ciencias políticas como la cruda realidad. Y es en ese sentido de que la satisfacción que hoy percibimos de los ciudadanos y las sociedades latinoamericanas tiene su explicación y origen en las llamadas promesas incumplidas de la democracia. Así que claramente lo que sucede en Argentina y en la región es que vemos mucho descontento por parte de los ciudadanos latinoamericanos hacia los gobiernos de turno. Allí, de ese descontento ciudadano, entran las izquierdas radicales del Foro de Sao Paulo para aprovecharse obviamente y multiplicar el mensaje de desilusión de dichas sociedades y que dichas sociedades convulsionen como lo hemos visto en las últimas semanas. Los partidos socialistas, Danilo, que no estén en el poder, aprovecharán cada descontento para desestabilizar las democracias existentes. Lo vemos en Chile, donde la semana pasada, desde el viernes, comenzó una serie de ataques por parte de una senadora del Partido Comunista introduciendo una demanda contra Sebastián Piñera, unos presuntos asesinatos que cometió la Fuerza Armada, los carabineros, y que bueno, lo que quieren realmente es sacarlo del poder político y que asuma el control de la nación el presidente del Senado, que casualmente pertenece también al Partido Socialista. También lo vemos en Bolivia. Desde la semana pasada, también antepasada, se realizaron los comicios electorales y luego de las elecciones, donde se presentó con muchas incongruencias y con papeletas de votación que estaban fuera del centro de votación, Evo Morales no permite, como han sucedido muchísimos socialistas, no permiten que se realicen unos nuevos comicios o que por lo menos vayan a una segunda vuelta para diciembre,
pero sí manda a sus militantes políticos a cercar las calles para que no se abastezcan las ciudades donde permanecen las protestas. Eso es, en vez de gobernar para todos los bolivianos, gobierna solamente para una sola ala, un solo partido político. La problemática que vemos contundentemente en América Latina es que debe repensarse y revalorizarse lo que es la democracia, no identificarse con las malas formas de hacer gobierno y la mala política. Así que hasta que no maduren las sociedades y los partidos políticos democráticos, no saldremos de este empoderamiento de regímenes populistas y demagógicos. Danilo, sí hay una corriente que está avanzando en América Latina, sí, hay una corriente de izquierda, sí. Pero esa corriente de izquierda, eso no es una cosa que se le está ocurriendo ahorita. Hay un genio que se le ocurrió aglutinar la izquierda para tomar el poder. No. Eso tiene sus antecedentes. Eso tiene sus antecedentes de la siguiente manera. Y te voy a hacer un recuento histórico para ver si nosotros podemos, de cierta manera, buscar algunas conexiones. Después, te digo que después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, el avance de la Unión Soviética en tratar de imponer el comunismo como acciones de gobierno en los países, y específicamente el caso nuestro de la subregión de América Latina, generó algunas reacciones. En primer lugar, tenemos la doctrina Monroe, que el gobierno de Truman permitió que América para los americanos, y generó como acciones desde el punto de vista ideológico, político y militar algunas acciones que contenían el avance del comunismo en la región, salvo algunas excepciones claras que tenemos ahí referenciales, como el caso de Cuba, pero no es el caso que nos atañe a nosotros ahorita. Esa acción permitió que los Estados Unidos vieran con buenos ojos regímenes totalitarios que se daban en la región, en América Latina. Regímenes que no eran democráticos, que eran regímenes personalizados por funcionarios militares que se hacían del poder muchas veces por golpe de Estado. Eso el gobierno norteamericano lo veía de muy buenos ojos, porque ello le permitía contener el avance del comunismo en la región. E inclusive lo financiaba, le daba recursos para que ellos se pudieran mantener. De allí hay algunos presidentes, en este caso Trujillo de República Dominicana, que aprovechándose de esa situación en la región, trató de imponer lo que se llamó la fuerza de las espadas. ¿Qué es la fuerza de las espadas? La fuerza de las espadas era justamente la unión de todos los gobernantes que eran militares y gobernaban sus diferentes países, hacer como un bloque que fortalecía desde el punto de vista pragmático el poder de ellos mantenerse ejerciendo el mandato en sus diferentes países. Luego surgió de esa situación en ese desierto surgió un oasis. Fue en el caso de Venezuela cuando surge la figura de Rómulo Betancourt y se aplica la doctrina Betancourt. ¿Qué era la doctrina Betancourt? La doctrina Betancourt decía que le exigió a la OEA, propuso a la OEA, que no se reconociera ningún régimen que no fuera sus inicios, sus basamentos,
su génesis mediante la voluntad del pueblo. Vale decir, que sean legítimos, que sean las voluntades de los pueblos que elijan a su gobernante. Y justamente esa es la contraposición que propuso Betancourt frente a la declaración de las espadas. Eso se toma como referencia en los años 90, en el que llaman el Foro de Sao Paulo, llamado y convocado en su condición de presidente Lula da Silva, donde llamó a reunirse los presidentes que tenían visiones progresistas, las tendencias socialistas comunistas, donde una de las estrategias que se planteó en el Foro Sao Paulo era avanzar, que la izquierda se hiciera presente en la recuperación del poder en la región. Es así que surge esa corriente de izquierda reformista para hacerse el poder en los diferentes países, y ha tenido éxito relativamente. Tuvo el caso de Venezuela, emblemático, con Chávez, y lo que después su sucesor, presidente Maduro. Tiene presencia en Bolivia con Evo Morales, tuvo presencia en Ecuador con, se me va el nombre ahorita, con Correa, en Honduras, en Argentina también, justamente con los Kirchner. Esa corriente ideológica que está permeando los países para imponer la ideología de la izquierda. En los momentos cuando no ha sido favorecido desde el punto de vista electoral esta corriente, ellos han tratado de ejercer algunas presiones a lo interno de esos países, creando disturbios y llevando inclusive a zozobra a algunos países. Ejemplo claro de ello tenemos a Chile. Chile, en una acción de tratar de equilibrar su economía, una acción del gobierno, emitió un aumento del pasaje del subterráneo, y ve todo lo que está pasando en Chile. Entonces eso también ha permitido de que ellos están como tratando de que si no logran las cosas de una manera, la buscan de hacer de otra, no de repente con mucha esencia, sino de repente con acciones que rayan en lo ético y en lo moral. Eso sí, tratar yo de caer en prejuicios valorativos con respecto a esa acción. Eso es lo que, a mi entender, es lo que está tratando ahorita en el caso de Argentina y la subregión. Bueno, Ismael y Carlos, esta pregunta no puede faltar, o sea, ¿cuáles son las consecuencias que le pueden traer a Argentina la llegada al poder de Alberto Fernández? Bueno, Danilo, la vuelta del peronismo con Fernández y Cristina Kirchner, de vicepresidente, cambian el ajedrez, el tablero en la región. Ya las acciones que va a tomar los países que están en esa línea de izquierda progresista van a tener un aliado en Argentina. Argentina va a pasar ahora a ser un miembro que va a decidir muchas decisiones en la subregión. Ahí va a fortalecerse los regímenes progresistas en la región. El caso de Venezuela va a ser, Venezuela conjuntamente con Argentina van a tener un protagonismo importante a la hora de influir
con respecto a algunas decisiones desde el punto de vista hemisférico. Mira, el panorama de la política latinoamericana resulta un tanto complicado y lleno de incertidumbre. Si algo define la política de esta región es su carácter conflictivo y deliberativo. Así que podemos decir que las consecuencias que se podrán ver luego del 10 de diciembre, cuando Alberto tome la presidencia, si no cambia su discurso, claro está, son una mala relación entre Estados Unidos y Argentina. También veremos unas confrontaciones directas entre Bolsonaro y Fernández dentro del Mercosur. El brasileño pretende sacar al argentino de los acuerdos de integración económica de ese lado del continente. Pero también vemos un retroceso entre los acuerdos económicos de Uruguay y Argentina, firmados por Macri hace unos meses y que Fernández anunció la cancelación de dichos acuerdos, siendo ambos factores, lo de Mercosur y los acuerdos de Argentina, un impacto negativo y directo contra la economía de Argentina. Este impacto, podemos decir con mucha claridad, que afectará directamente a los bolsillos de los argentinos, profundizará mucho más la crisis económica, aumentará la migración argentina hacia otros países, pero también afectará a México, ya que este país recibe a una gran cantidad de turistas provenientes de Argentina y que en los últimos años se ha visto una disminución de visitantes de menos del 14,7%, que eso viene en aumento, pues la disminución de visitantes. Así que también le afecta a otros países que están mucho más arriba dentro de la región. Otro dato también de vital importancia, Danilo, que deberíamos resaltar, es obviamente el respaldo y la incorporación del personal diplomático que enviará el tirano Nicolás Maduro hacia la Argentina, haciendo que el pueblo venezolano pierda un importante aliado contra la lucha de esta tiranía. Otra cosa que quisiera resaltar, y con esta oportunidad que me está dando antes de finalizar, y es que este mensaje que quiero dar va para los argentinos que votaron por Fernández. Y es que una cosa es el populismo con dinero y otra cosa es el populismo sin dinero. Con esto quiero decir que deberían de recordar que cuando gobernaba Cristina, los precios de la explotación de la exportación de materias primas de Argentina se encontraban por las nubes. Había una bonanza económica, pero cuando tropezaron, entre el 2005 y el 2008, Chávez, el difunto, compró bonos por más de 5.500 millones de dólares para auxiliar a su país. Y eso para aliviar también el déficit fiscal que tenían. Jamás olviden que Chávez fue un gran colaborador económico con los Kirchner y que, bueno, ayudó a salir del desfavo económico que entraría a su nación, cuando los precios del barril del petróleo se encontraban entre 70 y 100 dólares, ¿verdad? Y bueno, este desfavo que pagaron y con esos bonos que pagaron fue directamente del dinero de los venezolanos. Hablamos de una época donde habían vacas gordas. Actualmente, luego de la destrucción institucional y económica que vive Venezuela, nos encontramos con un Maduro y un Fernández que viven en época de la vaca flaca. Así que no esperen lo mismo que vivieron en el pasado. Yo me atrevo, con el respeto que merecen los argentinos, a expresarle que ellos respeten y se acojan a la ciudadanía. En la medida en que ellos sean más ciudadanos, fortalecen la república, porque la república es lo que le dan a ellos la garantía de ejercer derechos como ciudadanos. Eso es lo que yo le puedo recordar a Argentina, que respeten su condición de ser ciudadanos y fortalezcan la república. Bueno, era Carlos González, politólogo y colaborador de nuestro programa, Ismael Zapata, profesor universitario y politólogo también, quien se encuentra en México. Gracias por su participación y por compartir con nosotros todos esos conocimientos y sus análisis acerca de la política en América Latina. Hemos llegado al final, no sin antes, recordarles que este programa lo pueden ver todos los sábados a las 9 de la noche y los martes en retransmisión a las 10 de la noche por aquí, por las pantallas de Boreal Televisión, Voz Dominicana. Les habló para ustedes su servidor Danilo González Giral. Nos volveremos a ver en una próxima entrega de su programa Panorama Internacional. Boreal Televisión presentó